Ahora sí, le damos las buenas tardes en, en este día, la alegría de compartir el, el Precongreso Internacional de Movilidad Humana que estamos organizando desde la Facultad del Centro de la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. La verdad que es un gran desafío y para ello se han sumado distintos actores institucionales y organizativos que nos están acompañando, apoyando en todo este evento, que este es el camino al Congreso, que será en Panamá, en forma presencial, el 22, 23 y 24 de julio del 2026. Es una gran alegría que podamos compartir con nuestros conferencistas en este día y mañana, en el mismo horario, en la misma franja horaria, con el mismo link, de la misma manera vamos a tener la segunda jornada del precongreso. Y antes de presentar a nuestro primer conferencista, que será el obispo Juan de Dios Peña, quisiera brevemente unas palabras de salutación hacer al comienzo de este precongreso, diciéndoles, queridos y queridas amigos y colegas, compañeros y compañeras de misión, hoy damos gracias a Dios, el Dios que camina con los pueblos, por permitirnos reunir en este tiempo de esperanza y compromiso. Celebramos el inicio del Precongreso Internacional de Movilidad Humana, un espacio que nace desde el deseo de escuchar, comprender y acompañar el clamor de quienes están en movimiento. Damos gracias al Dios de la vida, que no se queda inmóvil ante el dolor, sino que se involucra, consuela y transforma. Expresamos también nuestro profundo agradecimiento a las instituciones y organizaciones que nos están acompañando con su aval, con su presencia y con su colaboración. Universidades, iglesias, organismos internacionales y organizaciones basadas en la fe nos inspiran con su testimonio y compromiso por una humanidad más justa y solidaria. Este encuentro es posible gracias a la confianza mutua, al trabajo en red y a la convicción de que la hospitalidad puede cambiarle realidades a los que más sufren. Agradecemos de esta manera especial a los y las conferencistas y a los y los facilitadores que hoy nos ayudan a abrir camino de discernimiento y esperanza. Y al equipo académico, por supuesto, de UCEL, de la Facultad de Ciencias de la Religión, que ha trabajado, que ha dedicado su tiempo para que esto sea posible. Gracias por creer, gracias por sumarse, gracias por este gesto de servicio y de compañía. En ustedes reconocemos el rostro de una iglesia, de organizaciones y de una academia que buscan caminar juntas, uniendo saberes, pero sobre todo con pasiones. En este precongreso es más que un evento para nosotros. Y creo que para quienes participamos será más que un evento. Es el primer paso de un proceso continental hacia el Congreso de Panamá 2026. Es una semilla que germina en medio de los complejos tiempos que vivimos. Una oportunidad para construir juntos una fe que abrace con ternura, con justicia reparadora y hospitalidad que no solamente cuide, sino que también sane. Que este encuentro sea un signo del reino de Dios en movimiento, donde nadie sea extranjero y todos seamos prójimos en la casa común. Que así sea. Y queremos comenzar dándole la bienvenida a nuestro primer conferencista, a
el obispo Juan de Dios Peña, es obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en El Salvador y una voz reconocida en América Latina por su compromiso con la misión, la educación y la reconciliación. Formado teológicamente en programas de Claremont School of Theology y Duke Divinity School, ha dedicado su vida a la construcción de comunidades de fe sólidas y a la promoción de una misión integral que une la espiritualidad con la acción transformadora. El obispo Juan de Dios ha servido como presidente del Colegio de Obispos de CIEMAL y actualmente presidente del Concilio de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas CIEMAL, acompañando procesos de unidad, misión y liderazgo en la región. Ha participado activamente en la fundación de la Iniciativa de la América para la Transformación y la Reconciliación, la IAPTR. En el ámbito académico y educativo, es fundador del primer colegio metodista en El Salvador. Actualmente forma parte del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana en El Salvador, impulsando espacios de diálogo, fe, derecho y sociedad. Y el tema que va a estar compartiendo y desarrollando el obispo Juan de Dios es dentro de la temática Iglesia y Misión y va a desarrollar el tema de fe en movimiento. Así que te damos la bienvenida, Juan. Muchísimas gracias por compartir este tiempo y sabemos que va a ser de mucha bendición y edificación para compartir ahora. Todo tuyo este tiempo. Muchas gracias, querido Fabián. ¿Me confirman si pueden ver la presentación primero? Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Saludos, hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, en donde quiera que se encuentren. La verdad que es una oportunidad grande poder compartir en este espacio. Primero decir que no soy un experto académico, sino que soy un caminante, un practicante del Evangelio de Jesucristo y una persona que trata de discernir lo que significa peregrinar en esta aldea global en la que caminamos en América Latina especialmente y en este país centroamericano pequeñito llamado El Salvador. Y pues es de aquí donde aportamos en la construcción de un mundo diferente, porque un mundo diferente es posible. Bueno, para mí ha sido muy linda la oportunidad que se me ha ofrecido de abrir este tiempo de reflexión, de compartir y pues preparándonos para la consulta el próximo año en Panamá y poder compartir en ese espacio. Quiero hablar un poquito de la fe en movimiento, desde la perspectiva de la misión de la iglesia, obviamente, y en lo que tiene que ver en la temática general de fe, dignidad y justicia. Y para ello, me resulta necesario decir que pues toda esta temática que tiene que ver con la movilidad humana es uno de los temas más calientes, decimos por acá, por estas tierras. Es uno de los temas de mayor relevancia y también que nos presenta muchos desafíos en nuestros tiempos actuales, ya que no solamente muchas personas hacen uso de esto como un derecho, sino que también hay millones de personas en todo el mundo que se ven obligadas a poderse desplazar, a moverse a diferentes lugares por el hecho de vivir en contextos violentos, donde hay crisis climática, donde hay desigualdad y donde también hay persecución, a veces política, a veces religiosa, a veces racial, pero sobre todo en la búsqueda de nuevas oportunidades. También decir que en América Latina, eh, la migración tiene rostros.
no se trata solo de números, sino que tiene rostros de madres que caminan con sus hijos, de gente que va en la búsqueda de nuevas oportunidades, de jóvenes que cruzan fronteras y de gente que busca esperanza. Comunidades también que pierden gente, comunidades que reciben personas nuevas y que trabaja en este ministerio de la acogida también, pero que nos plantea preguntas muy profundas sobre la dignidad humana y sobre todo lo que tiene que ver con la justicia y el ministerio de la hospitalidad, que es un ministerio muy necesario para la vida de la iglesia y especialmente acompañando a personas que están en condiciones de movilidad, no por voluntad propia, sino que por que tocó, se fueron obligados. Voy a dar unos pequeños pincelazos por allí en algunos datos muy importantes que es que se estima que al año 2004, de acuerdo a las Naciones Unidas, habían más de 300 millones de migrantes internacionales, o sea, personas que vivían en un país distinto a su país de nacimiento. Esta es una cantidad bastante grande al año 2004. Todavía no logré encontrar algunos datos del 2025 en este sentido, pero son 304 millones de migrantes en un país donde no es el país que les vio nacer. También desde 1990 hasta el año 2024 ha habido un crecimiento histórico, ya que aproximadamente 154 millones de migrantes internacionales han crecido, o sea, ha crecido la cantidad, se ha duplicado, llegando a los 304 millones a la actualidad. Es una cantidad bastante fuerte. Y también esto lleva a personas que están en condiciones de refugiados o desplazados forzados por diferentes circunstancias. Y se estima, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que a mitad de 2025 más de 42 millones de refugiados estaban en condiciones de movilidad. Así que vemos que son datos alarmantes y que nos llenan de preocupación. También en los últimos 5 años, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, em, la región nuestra de América Latina ya específicamente pasó de tener alrededor de 14 millones de migrantes. Esto sí, hablamos de migrantes regulares, que son aquellos que por opción se pudieron movilizar, y también irregulares. Ya en el año 2020, un número mayor que nos dice que el número sigue creciendo y es un crecimiento notable. Esto nos lleva a hablar de la crisis migratoria que existe en Venezuela, porque aunque ciertamente hay crisis migratorias en todos los países de América Latina y del mundo, pero en Venezuela ha dado resultados bastante lamentables cuando nos damos cuenta que desde el año 2014 más de 7 millones de personas han sido desplazadas en la región y cerca del 90% de esos 7 millones, casi 8 millones, permanecen dentro de la América Latina y el Caribe. No necesariamente están en el norte o en Europa, pero el 90% están desplazados en toda la región latinoamericana y caribeña. Y creo que todos en cada uno de nuestros países hemos podido ver más de algún venezolano por allí buscando mejores condiciones. Eh, Como dije, otros países también tienen la problemática, pero esto ha sido una crisis y hay que mencionarla con nombre y apellido. eh, Conlleva a que hay varias rutas peligrosas en la zona de toda la América Latina y el Caribe, y entre ellas se encuentran la región del Darién, que en 2004 se registró más de 300.000 migrantes que atravesaban esta región. Y es una ruta muy peligrosa que existe, como sabemos ya, entre Colombia y Panamá, eh, aunque recientemente hubo un descenso de aproximadamente el 42% respecto al 2023. Y bueno, también han habido muchas fatalidades
y hay un número muy elevado de personas que han intentado cruzar la frontera y que en ese intento, en la ruta, han tenido, han fallecido. Y eso es algo muy triste, entre ellos muchos niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, hombres y mujeres que no buscaban la muerte, sino que buscaban una mejor oportunidad de vida. Esto nos lleva a la reflexión de que es un fenómeno complejo, y que ciertamente es un asunto político muchas veces, económico también, pero que sobre todo es una realidad humana y espiritual, una realidad que nos afecta a todos y a todas. Nos interpela también como iglesia a poder mirar al migrante como, no como una amenaza, sino que poderlo ver como una persona llena de la dignidad de Dios, como un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, de verlo como nuestro prójimo, ya que cada uno de ellos también refleja el rostro de Dios, y nos llama también a la solidaridad, y que podamos vivir como cristianos de manera encarnada, y que podamos ser una señal de esperanza en medio de un proceso complejo y difícil para las familias. Eh, Como la palabra de Dios también nos enseña, nos dice también que como a uno de vosotros, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrina entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Amaremos al extranjero como a nosotros mismos. Em, es algo muy complicado en medio de contextos tan difíciles y tan cambiantes en las realidades actuales que vivimos, porque nos encontramos con una experiencia de un mensaje anticristiano. Eh, por ejemplo, hemos escuchado comentarios o afirmaciones de políticos poderosos en nuestra región, como por ejemplo decir, están envenenando la sangre de nuestro país. Eso es lo que han hecho, envenenan desde África, desde Asia, de todas partes del mundo, eh, están viniendo a nuestro país como veneno, refiriéndose a los migrantes. También frases como, ¿cómo se explica permitir que personas entren en una frontera abierta, 13.000 de las cuales eran asesinos? Está en sus genes, y tenemos muchos malos genes en nuestro país ahora, refiriéndose a los migrantes como que todos son asesinos. Frases como, tenemos gentes que entra al país, estas no son personas, son animales. Y de manera específica diciendo, inmigrantes ilegales, los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son animales y no humanos. Esto produce una deshumanización de cada una de las personas que tenemos el ADN de haberse hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando la palabra nos invita en Mateo 25, el 35 al 36, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y veniste por mí. Una cita bíblica muy conocida por todos nosotros, pero que cobra un verdadero sentido ante estas circunstancias anticristianas, antirreino con las que nos hemos enfrentado en estos años que han pasado recientemente en América Latina y el norte de América. Eh, es un panorama bastante desesperanzador cuando vemos todo lo que está ocurriendo en nuestra región. Parece que los logros que han existido, las luchas que se han ganado, los logros que se han alcanzado, se han perdido muchos, y ha habido un retroceso bastante significativo. Y aunque el panorama parece esperanzador, no olvidemos que también es un panorama que puede estar lleno de fe. Y eso es importante, que la fe nos mueva a una experiencia diferente.
Esta imagen la tomé esta semana de un árbol que cortaron en una comunidad cerca de donde yo vivo. Y me pareció muy curioso porque varios de los trozos de ese árbol los pusieron en una zona para que sirvieran como de sillas, de bancos, de taburetes, para que la gente se sentara al pasar. Y una de las cosas curiosas es que al paso de las semanas comenzaron a salir ciertos brotes. Y si ustedes ven la corteza del árbol en la parte de arriba, en esa imagen, ya está como gretadito, se está secando, se está muriendo. Pero aparentemente dentro de ese tronco cortado aún hay vida, porque está dando brotes nuevos. Entonces, pues las situaciones pueden ser difíciles, quizás desalentadoras, anti proyecto de Dios, pero la verdad que nunca es tarde para comenzar a soñar y para poder poner nuestra fe en movimiento, de manera que podamos luchar para una realidad distinta. Así como en Isaías 11, del 1 al 2, nos muestra que salió una vara de un tronco, un vástago que retoñó eh, de sus raíces y que reposó sobre él el espíritu de Jehová, refiriéndose a Jesús como ese nuevo vástago que traía esperanza para la humanidad. Ya una humanidad desvanecida, donde lo bueno de la creación de Dios había sido bastante dañado, pero aquí venía Jesús a restaurar su reino con justicia y paz. También Jeremías 23:5 nos habla de lo mismo, ¿verdad? Que viene un renuevo justo y ese renuevo reinará como rey, el cual será dichoso y habrá juicio y justicia en la tierra. Justicia es por lo que clamamos. Este es otro lado del tronco. Miren, hay brotes más grandes ya aquí que están saliendo. No hay raíz. Ese es un tronco que ha sido puesto en el suelo y aparentemente la tierra tiene eh, bastante material orgánico que le beneficia al tronco para su alimentación. Yo no sé si, porque no soy experto tampoco en agronomía, pero no sé si esos brotes van a perdurar al paso del tiempo. Pero de lo que sí sé que es una imagen que nos ayuda a pensar de que aún en medio de un tronco cortado, de un árbol cortado, todavía se puede generar vida. Así que no desmayemos ante las adversidades que tenemos en nuestra realidad, porque todavía es tiempo. Y esta es una segunda parte del tronco, donde se ve una pieza que están haciendo con más vida todavía. Y tanto así como Job nos dice en Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Es que no es solamente un tronco que todavía tiene sus raíces en el suelo, este es un árbol completamente cortado, separado de las raíces, y aún allí hay vida. Ese es el poder de Dios, que aún en medio de la desesperanza, en medio del desconcierto, sabemos que tenemos que guardar la fe en Dios porque Dios está presente allí. Nos llama, nos apela a una fe en movimiento, porque la fe es la fuerza, lo que necesitamos para que aquello que se trata de hacer, aquello que se hace con toda intencionalidad pueda florecer y pueda fortalecerse, ya que la fe eh, es dinámica. La fe debe de moverse, la fe debe de ponerse en práctica para que pueda ser también transformadora y que pueda impulsar también el encuentro y la acción. No se limita a los templos, a las iglesias, sino que manifiesta que debemos de ser una comunidad de fe que acompañamos y que vivimos en solidaridad con los migrantes. Una fe en movimiento es sumamente necesaria, tomando en cuenta también que la palabra de Dios nos enseña que la fe sin obras está muerta, lo que significa que nuestra fe debe traducirse en acción y en movimiento. Porque uno puede venir y dar una ponencia y hablar cosas que se quedan en la teoría, pero la práctica es sumamente fundamental y necesaria
para que surta un efecto y que el mundo crea y que el mundo sepa de que hay esperanza en Jesucristo. También la fe en movimiento, es necesario que esa fe actúe conforme se mueve, ya que sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Justo en eso que no se ve, hay que accionar nuestra fe, pero junto con la acción, para que a través de nuestras obras podamos ser las manos y los pies de Cristo donde quiera que hacemos el trabajo. Eh, la fe en movimiento también nos lleva a accionar y a reaccionar, que la acción profética de la fe surge cuando la comunidad de creyentes no se limita a proclamar una doctrina o a proclamar enseñanzas, sino que también a encarnar en el Evangelio en defensa de la dignidad de los seres humanos y en este caso de los migrantes, ya que tenemos muchas realidades, algunos que se mueven de manera voluntaria y otros porque son forzados. Entonces la fe se vuelve un mecanismo de denuncia también, de anuncio y de solidaridad. No se trata solamente de creer, sino que de accionar, de ponernos en marcha, en movimiento, para que la fe tenga una acción profética también y que nos permita actuar conforme al corazón de Dios. Dios escucha a su pueblo, pero no solamente lo escucha, también camina con su pueblo, así como Moisés caminó con el pueblo en el Éxodo. Una fe en movimiento nos lleva a la acción profética, de actuar conforme el reino de Dios, eh, denunciando las causas estructurales que producen la migración, como ya las conocemos: violencia, pobreza, corrupción, desigualdad y otras más. Pero también nos llama a anunciar la esperanza de un mundo donde la hospitalidad y la justicia son signos del reino, porque si nos quedamos solo en la denuncia y no podemos anunciar la esperanza, el panorama se vuelve desconsolador. Y también acompañar con gestos concretos, abrir las puertas, ofrecer alimento, consuelo, defensa de derechos, pero sobre todo ofrecer nuestros corazones. En nuestra experiencia salvadoreña, particularmente en un refugio que se coordina con la Iglesia Metodista acá en El Salvador, el 90% de las personas que llegan al refugio son personas con diferentes problemas y especialmente problemas emocionales, problemas psicológicos y algunos hasta con problemas psiquiátricos, producto de las experiencias de vida que han tenido, traumatizantes, hasta llegar al lugar donde se encuentran. Entonces hay que ver a la gente como tal, con ese sentido, de que ser un santuario nos convierte en aquellos que amamos como Jesús amaría y aquellos que sabemos amar al otro como también nos amamos a nosotros mismos. Eh, También es necesario hablar de la dignidad en movimiento, porque eso justo de los que le estoy hablando, la dignidad del ser humano, de verlos a todos como iguales, de entender que somos todos creación de Dios y que de tal manera Dios amó a todo el mundo, a todos y a todas, a ninguno más, a ninguno menos, a todos nos amó para que el mundo pudiese también entender que a través de nuestras acciones pueden experimentar el amor de Dios. La dignidad humana es un mandato sagrado, es un mandato divino y nos llama no solamente a aceptar al prójimo, sino que a amarles también. Y pues en América Latina, las migraciones que tenemos en su mayoría son la imagen de profundas heridas que la gente ha recibido en sus diferentes sociedades. Por eso miles de familias atraviesan mares, fronteras, desiertos, buscando sobrevivir. Eh, pero en el contexto centroamericano, eh, la fe profética nos llama también a hacer un poco más, a buscar maneras de cambiar estas realidades. Eh, Amarás al extranjero como a ti mismo. Es algo que tenemos que manejar de una manera intencional, promoviendo la dignidad en movimiento.
reconociendo la humanidad, reconociendo la imagen de Dios. La dignidad humana viene a ser un principio que no se puede quitar de ningún ser humano. Es un principio inalienable y un mandato que viene de parte de Dios cuando nos invita a amar y nos invita a ver el rostro de Dios en cada uno de los migrantes y en cada uno de los desplazados. También nos evoca la justicia en movimiento. No solamente la gente debe estar en movimiento, también nosotros nos debemos de mover como cristianos y como cristianas al compromiso social, a llevar la justicia hacia las personas. Una justicia que establece una relación correcta con Dios, una justicia que llama a toda la creación a estar en comunión en esa relación y que es fundamental que se puedan convertir en acciones concretas donde la gente experimente ese amor pleno de Dios. Eh, ya que la justicia engrandece a la nación. Definitivamente la justicia engrandece el reino de Dios. La justicia no solamente nos lleva a la paz, sino que nos lleva también a una experiencia donde todos y todas sepan y sepamos de que el mundo que Dios hizo fue bueno en gran manera y que ese es el mundo en el que creemos, la tierra, la creación de Dios. Eh, También la justicia en movimiento nos lleva a realizar acciones concretas como compartir alimentos, crear grupos de voluntarios, apoyar a los migrantes en las diferentes áreas, asesoría jurídica, alimentación, atención médica, atención psicológica, a lo mejor buscar la manera de que también exista algún tipo de arraigo, porque no necesariamente la gente quiere continuar su camino. A veces la gente se va quedando en este rumbo, en este lugar. El Salvador se vende en la actualidad como un país seguro. Entonces mucha gente también se pasa quedando por El Salvador, pero El Salvador, los salvadoreños, los cristianos, la iglesia no está completamente preparada para comprender de que también tenemos en nuestras manos el ministerio de la acogida y de recibir a nuestros hermanos y hermanas en este proceso difícil y complicado. Debemos de construir caminos de hospitalidad y construir comunidades de esperanza, pero una hospitalidad auténtica, una hospitalidad que no solamente consiste en abrir puertas, sino que también que abran nuestros corazones bajo el concepto de que hay que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y amar a Dios también, y que ellos también entren en esta dinámica de poderse amar los unos con los otros en los tiempos de crisis y también en los tiempos de tranquilidad. Que la gente pueda reconocer que hay refugios y espacios seguros donde pueden ser acogidos también. La iglesia está por todos lados. La iglesia, dice el cantante Ricardo Arjona, guatemalteco, que en el mundo hay más iglesias que niños felices. La experiencia salvadoreña es que hay iglesias por todos lados. Y si todos pudiésemos poner en práctica el hecho de que eh, Jesús fue forastero y lo recibimos, cada persona a la que recibamos siendo inmigrante, también estamos recibiendo a Jesús. Si eso lo llevásemos a la práctica, la iglesia como tal, la iglesia universal, pudiese ser esa mano y ese pie, esas manos y esos pies de Jesús en, en todo contexto. Así que me quedo hasta ahí, creo que no me pasé el tiempo y si me pasé, pido perdón. A veces pido disculpas, pero ahorita solamente agradecer por este tiempo en este espacio. Hacías referencia al principio de mensajes anticristianos, ¿sí? Un énfasis fuerte, porque ¿de dónde nacen esos mensajes de anticristianos? ¿Nacen de cristianos? ¿Nacen de espacios no cristianos? ¿De cómo surgen esos espacios, esos mensajes no cristianos y cómo penetran o no dentro del ambiente
de una iglesia que quiere ser una fe en movimiento. Muy bien. Bueno, una pregunta sencilla y difícil a la vez, porque cuando hablamos de cristianos, eh, es un concepto bastante amplio, porque habría que ver lo que consideramos cristiano y los que se consideran cristianos. Entonces, estas frases fueron específicamente dichos por un señor que tiene mucho poder en el norte, rubio, gobernante, específicamente, que ha tenido la osadía de llamar a los migrantes de esa manera. Y hay muchas, muchas, muchas frases que llaman al odio y que generaron una actitud bastante complicada en territorio norteamericano, porque de por sí las comunidades de inmigrantes a veces han sido vistas con desprecio, pero también mucha gente fue como aceptando que se podía coexistir, que se podía vivir, pero que recientemente se comenzó a fomentar ese discurso del odio, discursos xenofóbicos que fueron causando incluso que gente pudiese, se tuviera que mover forzadamente y desplazarse de regreso a sus países donde no habían condiciones de vida, no solamente por ser deportados, sino que porque tuvieron que irse, porque era más peligroso el mismo hecho de vivir en la comunidad donde vivían que el hecho de ser deportados. Entonces, pero también sabemos que mucha de la gente que replica esto es cristiana también y se autodefine como cristiana. Entonces, dentro de la iglesia también existen estas afirmaciones que vienen a ser un mensaje anticristiano, pero están dentro de la iglesia también. Muchísimas gracias, estimado obispo Juan. Sí, pregunta que tenía estas dos miradas, sencilla, pero a la vez también lo complejo, difícil, y gracias por sus palabras. Van a quedar grabados estas ponencias, y luego también siendo compartidas, así que nuevamente nuestra gratitud por el tiempo compartido. Y no sé qué hay otra pregunta. Ujú. Bueno, ¿me ayudas? Bien, aquí hay una pregunta que hace Natalie Ospino Díaz y dice, ¿cómo percibes hoy la posesión del nuevo alcalde de Nueva York, su discurso de defensa de la comunidad migrante y cómo podemos conectarlo con un mensaje de esperanza? Bueno, es más específica esa. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, yo creo que en este contexto, para el alcalde de Nueva York, se convierte en un referente para la comunidad hispana. Y bueno, la comunidad migrante, porque no solo hispanos son migrantes, hay migrantes de todos lados del mundo, pero también se vuelve en una voz de aquellos que, aunque hoy las redes sociales le permiten a todo el mundo tener voz, pero aún dentro de las redes sociales se puede limitar la voz, se puede coartar la voz activa de las personas. Entonces, efectivamente, en el contexto actual que vivimos es mucho más complejo que antes de la existencia masiva de las redes sociales, porque estas también ejecutan ese efecto contrario y negativo y que le da más fuerza a las fábricas de bots que existen ahora y que a veces trabajan para los países y los políticos también. Pero definitivamente lo que está ocurriendo en Nueva York es también una señal de esperanza. Y creo que las iglesias pueden también formar parte se pueden conectar de manera que uniendo las fuerzas se puede hacer algo mucho más grande. En Estados Unidos es más fácil que en mi país, El Salvador, porque en mi país es algo muy, muy interesante. Lo voy a dejar hasta ahí como muy interesante lo que ocurre. Pero, pero sí, las libertades que todavía quedan en los Estados Unidos y que hay políticos que todavía se pueden levantar y tener esa solvencia para ser un estandarte en medio de contextos oscuros, hay que aprovechar para que no se apaguen. Y creo que la iglesia puede contribuir con eso, porque cuando se apaguen es demasiado tarde. Y aunque sabemos que nunca es tarde, porque siempre hay esperanza, pero mucha más gente ha sufrido.
y hay gente que se va esperando la esperanza.